Bueno, es tan importante reconocer esto, porque si uno no necesita a alguien que te salve, vamos a suponer que uno está en medio del mar. Si tú crees que tú puedes salvar a ti mismo y puedes hacer todo por ti mismo, entonces no necesitas un rescate, no necesitas un salvador. Pero cuando uno reconoce que tiene la necesidad de que alguien venga y te rescate y te salve, que tú solo no puedes, que pides ese socorro, y viene ese Señor, ese Salvador, que es el que puede salvar y hacer la obra. Ese Cristo para nosotros. Lo que para nosotros era imposible, para Dios no lo es. Me gusta mucho ese texto, porque muchas veces uno lo toma para muchos aspectos, y lo toma en muchas situaciones de la vida, y gloria a Dios porque es así. Pero ese texto, el Señor lo dijo allí, esa palabra la dijo el Señor en el Evangelio, pero fue cuando se refirió a salvación. ¿De qué está hablando en su momento? No está hablando de sanación, no está hablando de provisión, está hablando de salvación. ¿Cuánto gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Amén. Estamos a comenzar con el tema. En verdad me alegra tener a hermano Piero con nosotros, hermano muy amado, su esposa, amén, la familia, todos los que vinieron hoy, a Valentín, a todos los que están por acá, hermano. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, esta es la madre de Cristo, la madre del Señor. El Señor se dio con precio de sangre por nosotros. Hermano, que tanta gracia. Bueno, me gusta eso porque fue en el momento que un joven rico le dijo a Jesús: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le decía: ¿sabes los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre. O sea, haz las cosas como dice la palabra. Pero él dijo: bueno, todo esto lo he hecho. Y el Señor, plano su corazón, dijo: ahora vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y este hombre, como su corazón estaba puesto en las riquezas, se entristeció mucho. Bueno, por la palabra me gusta mucho porque uno de los evangelios dice que cuando él dijo que había hecho todo esto, que había honrado padre y madre, que había hecho todas las cosas, la palabra dice que el Señor lo amó. Y el Señor lo amó. O sea, no era que él decía una mentira, sino que el hombre se esforzaba para lograr algo. Se esforzaba por agradar a Dios, pero no había conseguido esa vida eterna. Y el Señor le dijo, este joven se fue entristecido, y el Señor dijo: es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja, o por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Entonces todo el mundo quedó como conmocionado, porque muchos decían: mira, pero dejamos padre, dejamos madre, familia, todo lo dejamos por el reino. ¿Cómo es esto posible? Quedar conmocionado. Si este hombre que ha hecho esto, si este hombre que ha guardado la ley, ha buscado de honrar padre y madre, ha querido hacer las cosas bien, para él no hay esperanza, en el sentido porque, bueno, tiene su corazón puesto en la riqueza todavía. Pero el Señor le dijo, lo que ocurre es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Señor está hablando de salvación en ese tiempo. Es decir, para el hombre, para usted y para mí, bueno, era imposible entrar en el reino de los cielos. ¿Cuánta gloria a Dios? Bueno, es imposible. Es imposible. Porque justo dice la palabra que no hay ni uno. Todos rompimos la ley. Todos hemos ofendido a Dios y a los hombres. Y no una vez, sino muchas veces. Y si alguno cree que no ha mentido, que no ha dañado, que no ha ofendido, dice que Dios es mentiroso y que Él es verdadero. Dice la palabra. Si alguno dice que no ha pecado, dice: bueno, Dios es mentiroso, yo soy el verdadero. Pero el Señor conoce todos los corazones. Y gloria a Dios porque el Señor no viene a condenar ni viene a destruir, sino porque se dio cuenta que para el hombre era imposible esta salvación, fue que vino por nosotros. Para usted, para mí, era imposible ir allá. Y se tuvo que venir alguien de allá a buscarnos. Amén, gloria a Dios. El único y verdadero Dios que se hizo carne y vino a morir por nuestros pecados. Y a través de esa sangre, hermano, danos esperanza y danos salvación y vida eterna, porque para nosotros era imposible. Y gloria a Dios, hermano, porque es así. Le digo lo siguiente: muchas veces la gente ve la hermosura de una obra ya finalizada. Muchas veces uno ve un edificio ya finalizado y qué hermoso ese edificio, esa construcción. Pero muchas veces uno ignora, hermano, todo lo que pasó, todo ese proceso que tuvo ese edificio hasta llegar a ese punto. Tal vez cuando lo vieron o cuando lo vimos como un hueco, o lo vimos lleno de basura, o lo vimos con escombros, decía: para este edificio tal vez no hay esperanza, por decir algo. Así son la vida de muchos hermanos y muchas personas. Para usted y para mí no había esperanza. Muchos nos vieron a nosotros y nos descartaron.
Dice la palabra que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los que se creen que son algo, a los que se creen que saben mucho. El Señor dice, mira, yo escogí lo vil y menospreciado. Lo que la gente dice que no es, eso es lo que yo escojo, para demostrar que la fuerza y el poder viene de mí. Por eso que dice la palabra que nuestra debilidad es cuando se muestra su fuerza. Entonces se ganó Dios con esa debilidad, pero a obtener de su fuerza. Fortalecidos en el poder del Señor, en la fuerza del Señor, en el poder de su fuerza, fortalecidos en el Señor. Bueno, esto es muy, muy hermoso, hermano, porque como le decía, es fácil admirar una obra cuando ya está construida, está finalizada, pero qué difícil nos cuesta a nosotros tener fe a ver eso. Bueno, y en el plano físico tal vez es más fácil, pero hablando de la vida de las personas, muchas veces decimos, para este hombre no hay esperanza. Este hombre que está en esta condición, yo no le veo esperanza. Este hombre que está en esta condición de drogas, esta condición de muerte, esta condición de lo que sea, porque todos nosotros tenemos algo. Dice el Señor que todos éramos, es decir, todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado, todos. Todos éramos esto y aquello, decía Pablo, pero éramos. Pero por la gracia de Dios, el Señor nos viene transformando. Y pone allí un cartelón que dice, esta es una obra en construcción. Una obra en construcción. Para aprender a vernos nosotros mismos como una obra en construcción. Aún para que Satanás no venga a acusarnos. Y aún a ver a los hermanos como una obra en construcción. Y aún ver la iglesia como una obra en construcción. Bueno, qué hermoso ver un hermano o una persona con una situación que llega a una iglesia y después verlo tanto tiempo tratado y ve a otra persona. Bueno, el Señor dice que Él nombra las cosas que no son como si fueran. Y eso es lo que se llama fe. Muchas veces si uno ve lo humano, lo externo, uno dice, para este no hay salvación, para este no hay esperanza. David, de él decían, para este no hay salvación. Este hombre que fornicó con un Betsabé, este hombre que mandó a matar a Uriel Eteo, este hombre que hizo tantas cosas, para él no hay esperanza, para él no hay salvación. Pero en la gracia de Dios, Dios lo levantó. Y de su linaje vino el Mesías. ¿Cuánta gloria a Dios? Amén. Habla con mi hermano ayer que hay cosas que uno no entiende. Pero en la ascendencia de Jesús había una mujer como Rahab, que era una ramera. Dirán, bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Sí? En la ascendencia de Jesús había una mujer que era ramera, que era Rahab, que la nombra Santiago. En la ascendencia de Jesús hubo familias y personas destruidas. Y muchas, no una, sino muchas. Si no puedo decir todos. Pero hubo situaciones más fuertes que otros. En la de David, como le decía, hubo adulterio, hubo muerte, hubo asesinatos, hubo violaciones en esa familia. Hubo violaciones dentro de la casa de David. Hubo asesinatos dentro de la casa de David. Dirán muchos, para este no hay salvación. Para esta familia no hay salvación. Pero a Dios le plació la gracia y la misericordia de Dios a través de esas personas a Cristo Jesús. ¿Cuánta gloria a Dios? Amén. Bueno, pues Satanás quiere levantarse siempre contra la iglesia. Si eso levanta siempre contra la tribu también de Judá. En su momento Atalía, que era la hija de Betsabé, quiso matar al linaje de Judá. Pues Satanás sabía que por ahí venía el Mesías. Y quiso matar a todos. Era una mujer tan perversa que quiere matar a sus nietos, mató a sus nietos. Quedó uno por ahí vivo que fue el que reinó después, que fue Josías. Pero ¿qué digo con esto, hermano? Que la iglesia es la amada del Señor. Bueno, y somos personas que están en construcción, personas que hemos tenido situaciones, personas que el Señor ha venido a levantar. Bueno, qué hermoso y qué lindo es cuando uno ve, hermano, y uno mismo con ciertas situaciones, y después de años lo ve con un cambio, con una sonrisa, y dice, bueno, gloria al Señor. Qué hermoso es eso, hermano. Eso no es, de eso, miren, no hay nada más hermoso. Uno puede tener buen trabajo, una buena empresa, por decir algo, una buena posición, dinero, lo que sea. Pero nada te da más gozo y satisfacción en el Espíritu, en Dios, que ver a alguien que se va a suicidar y el Señor lo liberó de un suicidio. Una familia que se va a destruir, que está a punto de matarse entre ellos, y Dios viene y restaura. Nada más hermoso que eso, nada te llena más que eso. Y eso que fue lo que vino a hacer Cristo realmente por nosotros. ¿Cuánta gloria a Dios? Gloria a Dios. Con permiso. Bueno, pero como así como decía el Señor en Romanos, a través de Pablo, que el Señor nombra las cosas que no son como si fueran, también nosotros aprendamos a nombrar en este tiempo las cosas que no se ven, que no parecen como si fueran. Bueno, eso es fe. Eso es fe.
Bueno, porque lo contrario es el pensamiento de los fariseos. ¿Qué ocurre con los fariseos? Que en la actualidad muchas veces la gente del mundo dice que la iglesia son los fariseos, pero realmente al contrario. Realmente al contrario. Digo por qué. Porque los fariseos en aquel tiempo eran personas que ellos se creían que guardaban la ley, se sentían muy santos, se vestían de una manera particular, con flecos, les gustaban la alabanza, mostrarse orando para que todo el mundo lo vea. Pero realmente el pensamiento, digamos, los fariseos tenían algo particular, que ellos no creían en la restauración de las personas. Ellos creían en una ley que venía a condenar, una ley que venía a aplicarla. Un día llegaron delante de Jesús, le dijeron: Señor, esta mujer fue conseguida en el acto mismo de adulterio. Esta mujer, dice la palabra, dice la ley, pues la ley lo decía. Hay que apedrearla a ella y a su esposo, pues. Había que apedrearlo y hasta la muerte. Había que lapidarlo. Y era verdad todo eso. Pero el Señor dijo en el Espíritu también que aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Si alguno se siente que está libre de pecado, que nunca ha faltado, que arroje la primera piedra. Bueno, salieron de los más ancianos hasta los más jóvenes, acusados por sus conciencias. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que el fariseo o el pensamiento fariseísta no cree que la gente se puede levantar. La gente muchas veces acusan hasta a los hijos de Dios. Y este que fumaba droga, y este que era prostituta, y este que tal cosa, y aquel que hizo esto, o aquel que hizo lo otro, que era un mal carácter, que era un grosero, que nadie lo quería, que se robó esto, que sea lo otro. Dice: este no se puede levantar. Él no se puede levantar. Es un pensamiento de fariseo. Pero el Señor dice: no vea eso. Ve más bien a nombrar cosas que no son como si fueran. Nombrar cosas que no son como si fueran es lo que se llama fe. El Señor dijo eso cuando habló de Abraham. El Señor, Abraham en ese tiempo no tenía hijo de la promesa, no tenía hijo. Y se llamaba Abraham. Pero el Señor le puso a Abraham, que significa padre de multitudes. El otro era padre exaltado, pero cambió a ser padre de multitudes. El Señor le decía: tú eres padre de multitudes, pero no tengo ni un hijo. No tengo ni un hijo. Pero yo te nombro a ti padre de multitudes. Es decir, yo te nombro como lo que yo te veo. Él nombra las cosas que no son como si fueran. Todo el mundo veía a alguien sin un hijo, pero él veía, era un padre de multitudes. Bueno, y eso es fe. Y eso es fe. Y eso hay que hacerlo con nosotros mismos. Hay que hacerlo inclusive con nuestros hijos, con nuestra gente, hermano, con la tierra, con la gente. Hay que creer en el nombre de Jesús y creer que, hermano, vamos a ver vidas restauradas. Personas que han entrado aquí destrozadas, que vamos a ver una persona restaurada. Bueno, eso nos da mucha fe y paciencia. Mucha fe y paciencia. Primeramente porque nosotros somos esos mismos, no son otros. No piensen que son otros. Somos nosotros mismos que necesitamos restauración. Necesitamos ser sanados. Somos una obra en construcción. Por eso el Señor preparó mucho ministerio entre la iglesia hasta que todos lleguemos. Hasta que todos seamos sanados, hermano. Y esto es una bendición. En su momento Cristo decía: de seguro diréis que soy un borracho y beberón, amigo de prostitutas, de ladrones, de recaudadores de impuestos. Porque Jesús andaba con gente que la gente desechaba. La gente desechaba, que la religión desechaba, que el entorno desechaba. Ese era aquello con lo que Jesús andaba. Jesús decía: lo que se creen digno, o decía, los que están sanos, que pues se creían también sanos, que en verdad no estaban sanos, no tienen necesidad de médico, pero los que se reconocen enfermos, que reconocen que necesitan del Señor, que reconocen que tienen una enfermedad, yo vine a eso. El Señor es el médico, por excelencia, el sanador. La semana antepasada nos habló de eso. Vino a sanarnos en espíritu, cuerpo y alma, de la amargura, del dolor, de la ira, de tantas cosas. Pero también nuestro cuerpo, también nuestra alma, hace una obra completa. Dios es un Dios que hace una obra completa. Amén. Pero el Señor dice también: ustedes armados de mismos pensamientos. Tal vez en este momento no ves lo que quiere ver, pero nombra las cosas que no son como si fueran. Nómbralas, créelas y muévete en función de eso. Muchas veces, mira, si uno piensa que alguien está en un problema de una situación particular, aunque nuestros labios proclamen palabras de bendición sobre esa persona y no de maldición. Muchas veces las personas han sido maldecidas. Le han dicho: tú no sirves. Tú haces como tu padre que hizo esto y esto y esto.
Tú eres igual que aquella persona que hizo esto. Así comenzó esta persona. Muchas veces la gente van a buscar consejos sobre matrimonio y dice, así comenzó esta persona, y así hizo, y así lo otro. Hablando cosas malas, proclamando cosas malas. Pero el Señor nos llama es a orar. Bueno, y a creer, hermano, en que Dios, le digo lo siguiente, mire, esto es una locura. Esto es una locura para el hombre. Pero pensar que nosotros, la iglesia, lo que nos vimos hace unos años, y lo que nos vemos ahorita, lo que estamos y lo que han de venir, que el Señor dice que ese va a ser la novia del Señor. ¿Cuánta gloria a Dios? Pues sí, esa gente que estaba como en la cueva de Adulán, esos que llegaron desesperados, que llegaron angustiados, esos que llegaron ahí arruinados, eso es lo que hace lo valiente David. Ese va a ser la madre del Señor, que el Señor va a purificar. Señor, pero que a esta persona sí me parece que sí, porque sé como mejorcito, sé como más derechito. Pues ellos dicen, no, son todos. Lo que tú crees que tienen más dignidad, eso yo los dignifico más. Los cubro con mayor, dice la parte del cuerpo que son como más indignos para uno, el Señor los cubre con mayor decoro. Entonces, hermano, el Señor viene a hacer eso. Y somos nosotros. Y tenemos que amarnos y amar a la iglesia. Bueno, lo que uno ve como locura, lo que no es, el Señor dice, eso es lo que es. Ese que yo voy a restaurar. Y cuando vean ahora después, tú vas a decir, bueno, gloria a Dios porque Dios hizo esto. Solo Dios, hermano, hace las cosas que son imposibles para uno. Solo Dios. Amén. Oh, Señor Jesús, gloria a Dios. Bueno, hermano, este no es el tema que quería compartir hoy, pero el Señor quiso que vinieran por acá. Bueno, porque esta es una obra de muchas gracias. De muchas gracias, hermano. Y de mucho sufrir. Cuando hago sufrir no es de sufrir humano, porque yo quiero sufrir. Bueno, sino es de creer. El amor, ¿qué dice el amor? El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. El amor no es jactancioso, no busca lo suyo, sino busca lo del otro. Bueno, esto es, así dice la palabra. Bueno, el amor es paciente porque todo lo espera. Todo lo cree porque tiene fe. Yo no lo veo, yo no veo cosas grandes de repente en lo humano, pero la fe me hace a mí y el amor me hace a mí ver locuras, cosas que humanamente no tienen sentido. Esa persona que dicen que todo el mundo dice que no sirve, que está descartado, esa persona Dios va a hacer algo. Y cuando le vamos a decir gloria a Dios. Y muchas veces el creer no solamente decir después cuando lo veamos, sino inclusive antes de verlo. Amén. Jesús antes de ver los milagros y entonces Jesús antes de hacer algo, también daba gracias a Dios, siendo mismo Dios. Daba gracias. Señor, no lo veo, pero doy gracias. Doy gracias porque yo sé que está hecho. Doy gracias porque sé que está hecho. Yo no sé cómo tú vas a hacer. Dice la palabra que así como uno ignora cómo crecen los huesos de la mujer encinta y cómo vienen los vientos y hacia dónde van, hacia donde ignora la obra de Dios que hace todas las cosas. Tú no sabes cómo Dios va a hacer las cosas. Hay personas que tienen una situación tan fuertes que uno dice, no sé cómo Dios va a hacer las cosas, pero yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que aquí en la carne yo veo la gloria de Dios. Amén. Y mis ojos, y no otros, como decía Job, van a ver la gloria de Dios. Yo sé que mi Redentor vive, pero yo necesito ir a descansar. Yo necesito descansar en ese Redentor. Bueno, no con mis fuerzas, sino necesito descansar en ese Redentor. Descansar en ese Dios poderoso. Bueno, que nos amó y nos ama, que nos mira a los ojos y dice, yo te amo. O sea, yo te amo. Amén. Amada mía, es la esposa del Señor, es la amada del Señor. Es la amada, hermano, somos nosotros. Por eso amarnos mucho, hermano, amarnos mucho porque no comprendemos esto. Yo no comprendo esto. Muchas veces uno se quiere retirar, uno se quiere jubilar, pero el Señor dice, mantente creyendo. La fe no se jubila. Así es. Sí. La fe no deja de creer, la fe no se retira. La fe no se retira. La fe permanece hasta siempre, hermano. Porque somos salvos por fe. Somos salvos por fe. Entonces, hermano, no puedo retirarme de creer. Yo quiero seguir creyendo. Y que dice la palabra que el que cree verá la gloria de Dios. Y veremos la gloria de Dios en la iglesia. Veremos la gloria de Dios en los santos. En cada hermano y en cada hermana veremos la gloria de Dios. Bueno, en cada vida, porque Dios dice cada uno, no es nada más uno, sino son todos. El Señor dice, este es mi sentimiento, este es el sentimiento que hubo en Cristo Jesús, que se dio por todo. Bueno, yo veía hoy cómo el Señor hablaba allí en Gálatas,
De hecho, bueno, voy a compartir un poco de ese tema, porque era el tema que iba a compartir hoy, pero no me voy a extender mucho por el tiempo. Vamos a leer un momento allí en el libro de Hechos, capítulo 10. Ah, Señor Jesús, gracias, Señor. Bueno, el Señor es bueno, hermano. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra en Pedro y Cornelio, Hechos 10. Hechos 10, verso 1. Y dice allí en nombre de Jesús. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, como un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía, Cornelio. Y mirándole fijamente, atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa al junto del mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió Jope, después de haberlo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las 4 puntas, que era bajado a tierra. En él había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo, común, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces, en aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Y dice allí, quiero leerlo completo porque me da algo muy hermoso que está por acá. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Dios pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa que habéis venido? Entonces ellos contaron allí a Pedro básicamente lo que pasó. Y después leemos allí en el 23. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pedro entró y salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos de los que habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Y así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bueno, después de esto, está la familia Cornelio reunida. Pedro comienza a predicar el evangelio. Pero hermano, dice la palabra de Dios
que mientras, en el 44, que mientras Pedro le hablaba, de hecho dice que cuando él comenzaba a hablar de estas cosas, dice en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras del Espíritu, hablando de Jesús, de su muerte, resurrección, de que Dios lo levantó y que vino también a traer perdón de los pecados, dice la palabra que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para los que han sido bautizados, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y le mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, mire esto. Las promesas, dice la palabra que Dios en su momento le dio promesa a Abraham, a los patriarcas, es lo que llaman la dispensación de la promesa. Le dijo promesas, que de ti haré una gran nación. Y también en la simiente de Abraham había una bendición. Pero ¿qué ocurría, hermano? Que nosotros como gentiles, dice la palabra, que estamos fuera de la ciudadanía de Dios. Estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaba el pueblo judío, estaba el pueblo de la descendencia de Abraham, que Dios le dio promesas a ellos, grandes promesas. Pero ellos no entendían que las promesas también eran para todo lo demás, para todo el que creyere, aún no fuera judío. Por eso Pedro, hermano, ellos quedaron atónitos, que también sobre los gentiles cayera el Espíritu Santo de Dios. Ahorita vamos a ver este punto, pero esto es muy importante. Bueno, le digo lo siguiente, nosotros como hijos de Dios, nuestra realidad espiritual es que nosotros no somos una religión. Nosotros no podemos ser una religión. Nosotros tenemos un espíritu dentro de nosotros que nos hace diferente a cualquier religión. Los otros son religiones, son pensamientos, filosofías, manera del hombre de buscar a Dios. Tratar de acercarse a Dios y arrepentirse de su pecado y tantas cosas malas. Pero el Señor dice, no, mira, para ustedes es imposible llegar a Dios porque ninguno es bueno. Dice, yo vengo por ustedes. Bueno, y Cristo nosotros nos salvó, hermano, dice por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? Que para que usted y para que yo podamos ser salvos, tuvimos que haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esto es importantísimo. Esto hay que estudiar muchas, no es que estudiar mucho, sino que sencillamente es entender esta sencillez, pero me refiero a que la palabra lo dice completo. Mano, el hombre necesita recibir el Espíritu Santo de Dios, necesita nacer de nuevo. Aún este hombre fariseo, este hombre Nicodemo, aún siendo un maestro de la ley, uno de los principales de la ley y de los sacerdotes de aquel tiempo, este es un hombre, mira, que dice, no, este hombre está bien, porque está en lo máximo en cuanto a la cúspide religiosa. Pero el Señor apenas lo vio, dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Señor, pero si estoy religioso, hago todo esto, hago todas estas cosas. Pero dice, Señor, lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. La única forma que tú veas la gloria de Dios, veas el reino de Dios y goces la vida eterna, es naciendo de nuevo. Bueno, eso con todos nosotros. A nosotros necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Porque hemos nacido de la carne y hemos traído una naturaleza carnal, pecaminosa. Pero es necesario todo hombre nacer del Espíritu Santo de Dios, para que pueda tener la naturaleza divina de Dios en su corazón. Entonces, esto es así, hermano. Porque dice la palabra que a todos los que hemos creído se nos dio beber del mismo Espíritu. Y a tú al beber del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra que después de bautizado en un cuerpo. Bautizado quiere decir sumergido. Dice que lo que hemos vivido ese Espíritu, somos sumergidos en el cuerpo. O sea, la única forma de estar en el cuerpo es haber bebido el Espíritu. No hay bondad en este mundo, no hay hombre que sea buenecito en este mundo que pueda recibir y que pueda merecerse viendo en los cielos. No, pero este es un buen médico, no está bien, pero ha recibido el Espíritu, ha recibido a Cristo, al Señor, la salvación del Señor. No, entonces no tiene salvación. Pero no porque sea Dios malo, no, sino que sencillamente esto es algo espiritual. Esto es algo muy espiritual. ¿Qué le digo esto? Puede ser el mejor deportista. Por eso no es que los mejores deportistas no se alegra cuando un deportista muestra que creyó en Jesús
Porque salió de una condición de muerte, de oscuridad, a una condición de vida. Una condición de vida. Dice, somos sacados del reino de la oscuridad al reino de luz. Por esto aquí nadie de este mundo es bueno, hermano. Aquí nadie es buenecito. Por eso le decía lo de este joven rico. Honrar a padre y madre, guardar la ley y todo. Y eso le decía, para ti es imposible entrar al reino de Dios. Pero si hizo esto, esto y esto. Sí, pero para él es imposible entrar al reino de Dios. La única manera es con el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque este hombre era Pedro. Estaba Pedro y estaba Cornelio. Si usted ve, este Cornelio era un centurión. Allí era un centurión que dice allí, un hombre de Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era centurión, hermano. Pero ¿qué hacía este hombre? Era un hombre piadoso. Era un hombre piadoso. Y era temeroso de Dios, dice la palabra. Con toda su casa. No solamente él, sino su casa eran temerosos de Dios. Y no solamente esto, sino que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. No sé, mira, esto es un santico. O sea, mira todo lo que tenía este hombre. Pero este hombre necesitaba tener un encuentro con el Dios vivo. Amén. Conocerlo como el Señor quería que lo conociera. Y para ello, hermano, por eso le digo que es tan importante esto. Para él no había esperanza. No había esperanza. Ah, no, bueno, tú te portas bien, es verdad. Tú oras a Dios todos los días, oras a Dios siempre, pero no es suficiente. No hay esperanza para ti. Para ti, que haces limosna siempre al pueblo, para ti no hay esperanza. Así de sencillo. Para ti que eres piadoso y eres temeroso de Dios, no, pero para ti no hay esperanza. Veamos esto, hermano, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque vamos a leer un momento en Efesios, para que entendamos también un poquito de esto. Vamos a leer un momento en Efesios. Dice en Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, Cornelio era un gentil en cuanto a la carne, es decir, no era del pueblo judío, no venía de las tribus de Israel, no era ni de la tribu de Benjamín, ni de Judá, nada. Era como usted, como yo, un gentil, o sea, gentil. O sea, nosotros que éramos gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Está hablando del pueblo judío y del pueblo gentil. Los que eran de la tribu de Israel y los que no eran de la tribu de Israel. ¿Entiendes? Aboliendo en sus carnes, Jesús en su carne abolió, destruyó la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Amén. Amén, hermano. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros, hermanos, que éramos gentiles, o que somos gentiles en la carne, pues, que no somos del pueblo judío, para nosotros estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero nosotros no éramos pueblo. Eso hay que entenderlo. Nosotros no éramos pueblo. La promesa estaba para el pueblo de Abraham. Para el pueblo de Abraham estaba la promesa. Era para ellos. La promesa del Mesías, del Redentor, de que venía a salvar, era para ellos. O sea, muchas veces uno usa este texto, que uno pensando siempre en que en el mundo, pero lo que estamos sin esperanza sin Dios en el mundo éramos nosotros. Vamos de nuevo allí a verla en Hechos 10. En Hechos 10. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con este Cornelio? Tenía todas estas cosas que podemos considerar cosas buenas, pero para él no había esperanza. De hecho, cuando Pedro le dijo, entró a su casa, Pedro decía, ustedes saben
cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso es Hechos 10:28. Para nosotros los judíos es abominable acercarnos a un extranjero, a un gentil. Porque las promesas son para los judíos. Las promesas para los judíos. Para nosotros es abominable acercarnos a ustedes. Pero bueno, yo vengo para acá porque Dios me mandó. Es tanto así que Pedro, el Señor le mostró un lienzo 3 veces y Pedro aún en éxtasis, dice la palabra, decía, no, Señor. El Señor decía, Pedro, mate y come. Le mostraba allí un lienzo con animales, con reptiles, y Pedro le decía, no, Señor. Esa es la condición de Pedro en su mente. No, Señor, porque yo no he comido nada inmundo, ni nada común. Mano, para ellos, los gentiles eran un pueblo inmundo, un pueblo común. Y usted y yo somos parte de ese pueblo. Que éramos gentiles en cuanto a la carne, incircuncisos. Y dice la palabra de Dios que estamos sin esperanza y sin Dios, lo repito, en el mundo, ajenos de la promesa. Pues la promesa no era para nosotros. Bueno, esto es tan importante que dice cuando Pedro va a dar el informe en la iglesia de Jerusalén. Vamos a leerlo en Hechos 11. Cuando Pedro fue a esta casa de gente gentil, de gente que no era judía, los mismos hermanos le reprocharon eso. ¿Qué haces tú con esa gente? Le dijeron, oyeron los apóstoles y hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él qué era lo que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Eso le decía mucho a Jesús. ¿Por qué tú entras en casa de recaudador de impuestos, de prostitutas? ¿Qué haces tú con ellos? Eres amigo de prostitutas, anda con aquellos que andan mal. Se le dijeron a Pedro, ¿qué haces tú en casa de incircunciso? ¿Qué haces tú en casa gentil si de ellos no es la promesa, si es nuestra, pues? Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Así lo veían ellos. Entonces Pedro comenzó a comentarles por orden lo sucedido. Y Pedro explicó todas las cosas. Y dice en el 15, dice que él comenzó, fue para allá, estuvo allí con Cornelio. Y en el 11:15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en el agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, hablando de los gentiles, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de tal manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos no pensaban que los gentiles tenían posibilidad de arrepentirse. Muchas veces uno no cree que cierta persona se pueda arrepentir. Ellos decían, no, mira, también para esta persona hay posibilidad. También para estos que son gentiles, que no toman las promesas, hay posibilidad. Bueno, si para mí hubo posibilidad, amén para todos. Amén. Para todos, porque todos hemos pecado. Amén. Bueno, pero qué hermoso, hermano, que esto quiero que lo veamos claramente, hermanos, porque las promesas estaban para ellos y ellos se concentraban en ellos. Pero el Señor realmente le mostró que en Abraham, que en el pueblo de Israel, iban a ser benditas las naciones de la tierra, todas las naciones. Bueno, y ahora usted en mí también, todo aquel puede recibir bendición del Señor. Digo lo siguiente, bueno, para usted, para mí, miren esto que es importantísimo. No había esperanza. Éramos ajenos. No teníamos una oportunidad. Cornelio era bueno. Cornelio, o sea, digo bueno en el sentido, en el mundo humano. Hacía limosnas, oraba a Dios siempre, era piadoso, pero no había oportunidad. Pues sencillamente para él no era la promesa. Y así también para nosotros. Ahora bien, y ahora el pueblo de Israel, hermano, recibe la promesa ahora es por fe. Pero vamos a leer un momento allí en Gálatas. En Gálatas 3:13. Vamos a leerlo desde
desde el 11. Bueno, este pueblo está bajo una ley y los pueblos, los judíos, se querían justificar delante de Dios con las leyes y los ritos. Pero dice la palabra allí en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bueno, por la fe es que podemos vivir. Por la ley nadie puede estar justificado delante de Dios. Nadie. De hecho, para la ley, dice que el que estaba bajo la ley estaba bajo maldición. Porque tenía que cumplir todos los puntos de la ley. Y decía, maldito aquel que no cumpla todos estos puntos. Entonces, para ellos, para los judíos y para los gentiles, mano, la justificación viene por la fe, por creer en Cristo. Por eso la palabra en el 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas obras o estas cosas vivirá por ellas. Pero en el 13 dice lo siguiente, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, Cristo nos compró, nos redimió de esa maldición de la ley, que estamos todos. Dice allí, porque a través de esa cruz, a través de la maldición. Pero dice en el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Mano, vea esto, mano, esto es importantísimo. Por aquello que hizo Cristo en la cruz, que se hizo maldición por mí y por usted, para que usted y yo en este tiempo recibamos la bendición. Y Cristo, mano, a través de su muerte, a través de esa cruz, dice la palabra, que ahora la promesa que Dios le hizo a Abraham, ahora se puede cumplir también en quienes, en los gentiles. Ahora para ti y para mí es posible recibir el Espíritu Santo de Dios, recibir la promesa de Dios, pero fue porque hubo una cruz y una maldición, para que usted y yo en este tiempo recibamos bendición. Esto no es cualquier cosa, hubo una maldición para que usted y yo recibamos bendición. Él dice que ahora los gentiles somos nosotros, podemos recibir el Espíritu Santo, pero ahora, hermano, es por esa muerte. Por eso dice allí más adelante, en el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, Abraham se hicieron unas promesas, pero se cumplió en su simiente. ¿Y la simiente cuál es? Cristo. Cristo, hermano, recibió el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, aún cuando estaba ahí en el libro de Juan, cuando está en el bautismo, dice la palabra que una de las señales que Juan tenía es que aquel sobre el que veía que bajara el Espíritu Santo y permaneciese, ese que iba a ser el que iba a bautizar el Espíritu Santo y fuego. Ese era Cristo. En Cristo bajó la promesa. Dice la palabra de Dios en Hechos, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que ahora vosotros veis y oís. Eso fue en Hechos 2. El hecho de que Jesús recibió el Espíritu Santo, aunque él mismo es Dios, esto es un misterio en sentido no oculto, sino revelado a la iglesia. El hecho de que Jesús recibió el Espíritu Santo hizo posible que después usted y yo recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ante esto, hermano, por eso dice la palabra en Hebreos, que todo ante este tiempo, aunque recibieron en Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, habla de Abraham, Jefté, Sansón, todos ellos, dice que recibieron buen testimonio en cuanto a la fe, pero ninguno recibió lo prometido, sino que Dios les puso para este tiempo, y fue la promesa del Espíritu Santo. Bueno, muchos de ellos desearon ver esto, muchos desearon ver este tiempo, cómo la gloria venidera se iba a mostrar. De hecho, dice la palabra en Pedro, que a esto se les reveló por el Espíritu, que no para ellos era esta administración, sino para nosotros en este tiempo. Bueno, cuando llega Jesús aquí en el mundo, hermano, Jesús vino a traer una realidad espiritual. Ante esto todo era ley. Ante esto todo era ritos. La gente buscando a Dios en su manera, con sus ritos, con su manera, con sus formas. Pero Jesús vino fue a traer una realidad espiritual en nuestros corazones. Y nos dio a usted, a mí, hermano, el Espíritu Santo de Dios, que es lo que realmente nos hace ser hijos de Dios.
Para ser un hijo de Dios hay que tener la naturaleza del Padre. Somos hijos físicos. Tenemos la naturaleza de nuestro papá y nuestra mamá. Pero para ser hijo de Dios necesitamos tener la naturaleza espiritual de Dios. Y ahí es que somos hijos de Dios. Esto no es que todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios necesitamos tener ese espíritu de Dios en nosotros. Y esto no es por nosotros. Esta salvación no es por hombre. Dice pues es un don de Dios. Y por eso es por fe. Es por fe. La salvación dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe. Y si usted recibió el Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por la obra de la ley o por oír con fe? Fue por oír con fe que recibimos la promesa del Espíritu Santo. Y ahora somos hijos de Dios. Que estamos en construcción, es verdad. Estamos en construcción. Que todavía somos bebés en muchos aspectos espiritualmente. Que también somos responsables de crecer también y de poner diligencia en esto y en otra cosa. Pero ya somos hijos. Ya estamos en la casa. Así el hijo se vomite, por eso no vamos a correrlo, por eso no vamos a sacarlo de la casa, porque es niño todavía. Ya veremos su madurez en su momento. Ya veremos en su momento su crecimiento. Pero por eso el Señor dice eso. Ya somos hijos. Porque ya el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, hermano. Y esto lo hizo posible fue Cristo, hermano. Por eso que, mire, esto es, necesitamos, Señor, pedirles, darnos cada día más tu Espíritu. El Señor dice en Romanos que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos que Dios nos guíe. También necesitamos tener temor de Dios. Temor de Dios, muchas veces uno piensa que tenerle miedo a Dios. No se trata de miedo. Se trata de saber quién es Dios y que está en todos lados. Muchas veces yo me permito y hablo cosas que si yo supiera que Dios está conmigo en todos lados, tal vez no lo dijera. A uno se lo olvida. O sea, es como le falta fe para creer eso. A uno le falta fe que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que sabe todas las cosas. Muchas veces no se permite decir cosas. Se permite hablar cosas o hacer cosas que entristecen, y dice la palabra, y el Espíritu Santo de Dios lo contrictan, lo entristecen. Pero muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Bueno, y esto es una lucha constante con el viejo hombre. Por eso que es necesario que ese viejo hombre vaya menguando y que Cristo vaya creciendo. Bueno, pero esto es algo de todos los días. Y no es con nuestra fuerza, el Espíritu Santo de Dios haciendo una obra en nosotros todos los días. Bueno, entonces pedirle, Señor, no deje que yo haga lo que yo quiera hacer. Señor, toma mis labios, Señor Jesús. Ya he hablado muchas cosas, yo no quiero hablar cosas malas, yo estoy cansado de hablar eso. Señor, no permita que yo ofenda a mi hermano. No permita que yo vaya en contra de mi hermano. No permita que yo haga la palabra a él que lo entristezcan. Porque si yo entristezco a mi hermano, también me entristezco al cuerpo de Cristo. No permita que yo haga algo que lo ofenda, que lo dañe. No permita, por eso el Señor nos ayude, hermano. Necesitamos esto, que el Señor nos ayude, porque este es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia del Señor. Necesitamos cada día ese temor de Dios, para saber que Dios está presente. También tener fe, hermano, porque esto es fe. La iglesia es fe. Es creer en Dios por fe. No lo veo, pero lo creo. En nombre de Jesús. Yo no sé cómo Dios va a hacer, pero yo sé que Dios va a hacerlo. Yo sé que Dios va a hacerlo. Amén, hermano. Entonces, el Señor dice que eso, que el Espíritu se recibe por fe. Hay mucho que decir con respecto a este tema, pero ya vamos finalizando. Bueno, pero qué importante es esto, hermano. En verdad que dice la palabra que el que comenzó nosotros la buena obra, que él mismo la termine, la perfeccione. La palabra perfección en la Biblia no habla de sin errores, sin defectos. La palabra perfección habla de madurez. Dios necesita que su iglesia vaya madurando. Por eso el Señor constituyó diferentes ministerios dentro de la iglesia. Bueno, la iglesia es una entidad diferente. Cuando Jesús iba en su tiempo, dice Jesús que él iba a la sinagoga de ellos. Porque era la sinagoga de los judíos. Era de ellos. Y Jesús iba y predicaba en la sinagoga de ellos. De hecho, cuando fueron también Pablo y Bernabé, fueron a la sinagoga de los judíos. Aunque también Pablo era judío. Pero era como la de ellos. Porque andaban en su mente. Andaban en su mente y no habían conocido la vida de Cristo. No habían reconocido que el amado, el esperado por las naciones, ya estaba presente. Porque la ley, la mente, lo entenebreció. Y cuando vino la luz del mundo, no la reconocieron. No la reconocieron. Pero el Señor dice, mire esto. Yo mismo
edificaré lo que llamaré mi iglesia. La puerta del Hades no va a prevalecer contra ella. Hermano, Dios mismo edifica su iglesia. Él es el fundamento, dice la palabra, de este edificio que es su iglesia. Y nosotros como piedras vivas somos parte de este cuerpo. Bueno, la iglesia es una entidad diferente. Vea esto. Antes de Jesús no había evangelistas. ¿Está claro en esto? O sea, en aquel tiempo habían levitas, habían sacerdocios según Aarón, sacerdotes, levitas, todo este tipo de cosas que había en aquel tiempo. Y la tribu de Leví, con todo lo que tenían ellos, ese ministerio hermoso que tenían ellos. Pero no existía la iglesia. No existía la iglesia. Porque Cristo no había muerto y resucitado. Y no había recibido los hermanos el Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Y por eso Él mismo constituyó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Él mismo creó un cuerpo y dio dones a los hombres. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Él infundió el Espíritu en nosotros. Cada uno con una función. Cada uno respetando y amando a los otros. También teniendo en consideración, como dice la palabra, aquellos que son dignos de doble honor, como los hermanos que llevan la palabra, el hermano pastor, los hermanos que trabajan en el ministerio. Digno también de doble honor en su momento. Reconociendo cada actividad, reconociendo que cada uno de nosotros es parte de este cuerpo. Amén. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y no es tanto por responsabilidad, porque esto no se trata de ley. Yo tengo que hacer algo para Dios, no. Lo único que tengo que hacer es dejarme llevar por Dios. Lo único que tengo que hacer es dejarme llevar por Dios. Señor, dame más de tu Espíritu Santo y guíame. Y guíame, porque esta obra no es mía, esta obra es tuya. Si la hago yo mismo, la he hecho perder. La he hecho perder. Entonces, no, guíame, Señor, para que yo más bien, que tu Espíritu fluya a través de mí y llegue a la obra. Pero el Señor dice, mira, ya no hay levitas, ya no hay Aarón. Muchas veces uno quiere volver como a la ley, pero digo lo siguiente, esa ley que nosotros queremos volver muchas veces, esa ley la que decía que usted y yo no éramos pueblos. Esa ley que queremos volver a mandamientos antiguos, como dice Pablo, y dice la palabra en Hebreos, mandamientos caducos, cosas que ya están caducas. Queremos hacer cosas a la ley y muchas cosas que, digo lo siguiente, esto en general, la iglesia en general y a nivel mundial. La iglesia ha querido volver muchas veces a la ley. Y muchas cosas que tiene la iglesia son mezclas. Mezcla la ley con la gracia. Pero nosotros tenemos que pasar todo por la luz de Cristo. La ley, dice la palabra de Dios, que era la sombra de los bienes venideros. Pero una vez que llegó Cristo, ya todo hay que pasarlo por la luz. Todo hay que pasarlo por la luz. Todo, todo. Bueno, este es un tema que hay que compartirlo con más tiempo, ¿no? Pero todo hay que pasarlo por la luz de Cristo. Todo, todo, todo. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra economía, todo. Todo pasarlo por la luz de la cruz, por la luz de Cristo. Porque aquello era sombra de los bienes venideros. Muchas veces tenemos una mente mezclada, viviendo en el Antiguo Testamento y viviendo de nuevo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermano. El Señor dijo, yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y cada uno va a conocer a Dios. Cada uno va a conocer a Dios. En aquel tiempo, hermano, hacía falta que un hombre fuera una vez al año delante de Dios, al lugar santísimo, a presentarse y presentar sacrificios. Pero ahora, por la gracia de Dios, todos tenemos entrada al lugar santísimo, porque el Señor rompió el velo a través de su carne. ¿Entiendes? Esto no es para creerse más que nadie, sino para creer que también tiene, hermano, podemos acercarnos a Dios al trono de la gracia, todos nosotros. Le damos gracias a Dios por todos los ministerios. Damos gracias a Dios por el hermano pastor, que Dios lo bendiga, lo traiga con bien también, prontamente para, amén, abrazarlo, quererlo también. Por su esposa, por la familia, por cada hermano, cada ministerio. Pero yo necesito conocer a Dios también. Dice el Señor, no tendrás necesidad que nadie te enseñe a Dios, porque cada quien va a conocer a Dios. Cada quien va a conocer a Dios y Dios mismo le enseñará. Y el Espíritu Santo de Dios es que te recuerda todas las cosas. Claro, dentro del cuerpo hay funciones y ministerios y hay que saber honrarlos, respetarlos, cuidarlos y también inclusive bendecirlos. Al mal bendecirlos, use la palabra bendecirlos porque por la obra que están haciendo, bendecirlos. Y no solamente decirle Dios te bendiga, sino también en el sentido económico y en todo lo que se pueda bendecirlo. A todos los hermanos, pues, pero también en esto lo que sé es que son de honor porque están en el ministerio. Pero le digo lo siguiente, pero yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que conocer a Dios. Si uno, hermano, en este tiempo necesita que alguien
vaya y busque de Dios, para que después me hable a mí de Dios, estoy viendo una religión. Estoy viendo todavía una religión y estoy viendo la ley. Pues necesito que alguien busque de Dios. Que sea alguien que ore, que sea alguien que haga. Y yo quiero nada más recibir. Y no se trata de, quiero decir esto con claridad, no se trata de ser algo uno o querer ser algo, o querer levantar el ego. Bueno, más bien es la sencillez de conocer de que Dios quiere que esto ocurra, hermano. Dios quiere que esto ocurra. Que cada iglesia, cada hermano conozca a Dios. Que cada uno crezca. Que cada uno vea la gloria de Dios. Bueno, y a mí me conviene esto. A los hermanos les conviene. A todos nosotros nos conviene esto. Que cada quien pueda tener un encuentro con el Dios vivo. ¿Entiendes? Y amar, y eso nos va a hacer más bien, en vez de querernos más, va a ser más humildes. Porque me dice el Señor, hermano, yo tengo que servir a mi hermano, amarlo más, comprenderlo más, porque nos hace más humilde. Porque esto, cuando uno entiende esto, uno se da cuenta que es gracia. Se fue la gracia que yo no merecía esto y Dios me dio esto. Entonces ahora puedo ser más humilde, ahora puedo servir más, puedo amarlo más. Pero necesitamos esto, ese encuentro con Dios vivo. Cada uno de ustedes, hermano, cada uno de nosotros, yo mismo, se entrará en el lugar santísimo. El lugar santísimo. Bueno, porque el Señor dice que va a se va a casar con una esposa ataviada, madura. Ataviada, madura. Y el Señor está perfeccionando su iglesia. Él mismo la está perfeccionando, la está purificando, para presentársela delante de sí mismo, para esa boda del Cordero. Y estamos todos en ese día, todos ataviados, como la iglesia. Como la iglesia. Entonces, hermano, le damos gracias a Dios por tanto amor. Le damos gracias a Dios por tanta misericordia. Bueno, entendiendo esto, hermano, que Dios comenzó una obra y va a perfeccionarla, va a terminarla. Somos una obra en construcción, pero no nos preocupemos. Sí tengamos temor de Dios. Pedro decía, el bautismo ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con una nueva conciencia hacia Dios. O sea, muchas veces no es que ya uno, porque muchas veces uno piensa esto, ¿no? Ya se bautizó y ya está perfecto. Estamos perfectos en cuanto a salvación. O sea, nosotros no necesitamos más sacrificio para ser salvos. Hubo un sacrificio de una vez por todas que fue el de Cristo. El único digno de sacrificarse. En cuanto a conciencia de pecado, ya no hace falta sacrificios continuos. Pero ¿qué ocurre? En cuanto a eso ya somos perfectos. Pero ahora nuestra vida tiene que seguir creciendo en madurez. Dice que la vida de los hijos de Dios, de los santos, es como la luz de la aurora, que comienza tenue al principio, pero va creciendo hasta que el día se hace completo, hasta que el día es perfecto. Y somos nosotros. No pensemos que son otros. Pero sí, hermanos, sí tolerarnos, ayudarnos, hasta que todos lleguemos. Bueno, y ir delante de ese trono de la gracia. Yo invito hoy en este día a orar y a ir delante del trono de la gracia, a recibir el socorro oportuno. Satanás, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús, se quiere constituir como un acusador. A decirle, tú no eres, tú no puedes. Así como Satanás en aquel tiempo estaba delante del Señor. Y dice también, acusando a Josué, el sumo sacerdote, que estaba con vestiduras viles. Pero el punto que el Señor le dijo a Satanás, Satanás, que Dios te reprenda, que Jehová te reprenda, porque este era un tizón que está preparado para el fuego. Bueno, que Dios a nosotros no nos reprenda y nos cuente escuchando hablando mal de las personas y de los hermanos. Pues el Señor está diciendo que Dios te reprenda, porque este era un tizón arrebatado para el fuego. Tú no lo ves, pero vas a verlo. Tú vas a ver la gloria de Dios. O sea, que Dios te reprenda y cesa. Esa palabra reprender quiere decir cesa. Cesa de hacer eso. Deja de estar hablando mal de los hijos de Dios. Cesa de estar no viendo lo que yo veo. Cesa, porque este era un tizón que está arrebatado y está preparado para el infierno, pero fue arrebatado para la gloria de Dios. Oh, Señor. Señor, gracias, Señor. Queremos vivir en este tiempo, Señor Jesús. Oh, Señor, delante del trono de la gracia, Padre Santo. Señor, gracias por la palabra que nos ha permitido compartir, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor Jesús. Tú sabes todas las cosas, Padre Santo. Pero queremos creer, Señor Jesús, que veremos una obra completa, Señor Jesús. Aún, Señor Jesús, también este chico Valentín, Señor Jesús, en su vida, Padre Santo. Una obra que tú comenzó, Señor, queremos verla completa de su vida, Señor Jesús. No solamente en él, sino también en esta persona en Añaza. Y no solamente en la persona de Añaza, sino también en la iglesia, Señor, en cada hermano, Señor Jesús. Hago nosotros nuestras propias vidas, Señor, nuestra familia, Padre Santo.
Queremos ver la gloria de Dios completa, Señor Jesús, una obra completa. Dice tu palabra, Señor, que usted no hizo luz, Señor, para las naciones. Oh, Señor, no solo para nosotros mismos, Señor, sino para que otros puedan ver la luz de Dios, para que otros puedan creer en la gracia de Dios, para que otros puedan ver la vida de Cristo. Señor Jesús, en este tiempo, Señor, vamos delante de su presencia, Señor, reconociendo que sin usted estamos perdidos. Que usted es nuestro único Dios y Salvador. Que para usted no hay salvación. Para usted no hay vida posible, Señor. Señor, gracias porque nosotros éramos, Señor, ajenos a la promesa de Dios. Éramos ajenos, no éramos pueblo. Oh, Señor, éramos gentiles, Señor, éramos como esa ave, como ese cuadrúpedo. Oh, Señor, éramos como ese reptil, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, éramos inmundos, Señor, éramos comunes. Señor, pero por su gracia, Señor, usted nos limpió, Señor Jesús. Por su gracia, Señor Jesús. Nos sacó del mundo de la oscuridad, Señor, y nos llevó a la luz eterna, Señor. Oh, Señor, nos sacó de un reino a otro reino, Señor Jesús. Y nos dio su Espíritu Santo, Señor Jesús, que en este tiempo, Señor, nos ha hecho libres, Señor. Gracias por esa cruz del Calvario, Señor, porque sin ella, Señor, sin esa muerte, sin esa maldición que usted hizo allá, nosotros, Señor, no tendremos este tiempo bendición, Señor. Pero ahora a usted le plació, Señor, darnos el Espíritu Santo. Señor, que cada hermano, Señor, cada hermana en esta iglesia, Señor, oh, Señor, podamos ver la gloria tuya, Señor. Podamos crecer, Señor Jesús. Que entremos, Señor, a ese lugar, Señor, santísimo, Señor Jesús. A tener ese encuentro, Señor, con Dios vivo, Señor, siempre, Señor. Pero a través de su sangre, Señor, a través de su gracia, Señor. Gracias, Señor Jesús, por cada hermano, Señor. Ayúdanos, Señor, a no conocer a nadie según la carne. Si alguien conocíamos según la carne a alguien, Señor, que ahora no sea así, Señor. Que no hablemos de su pasado. Que no hablemos de lo que era, ni lo que parece ser. Sino que lo conozcamos, Señor, ahora diferente según Cristo. Y comencemos a hablar palabra de bendición, Señor, sobre las personas, Padre Santo. Que nombremos las cosas que no son como si fueran, Señor Jesús. Queremos nombrar cosas que no son como si fueran. Así yo no lo vea en este tiempo, Señor Jesús. El justo por la fe vivirá. Sí, lo veremos, Señor, en nuestra familia. Lo veremos, Señor, en nuestro pueblo. Yo no sé cómo usted va a actuar, Señor Jesús, porque usted es Dios poderoso. Pero decidido creer. Y decidimos creer, Señor Jesús, en la obra que usted va a hacer. Sea tu nombre bendito, Señor, glorificado. También te pedimos por el hermano José, Señor, por el pastor de esta iglesia. Que te traiga con bien, Señor, y bendición. También tu bendición que en aquel lugar, Señor, con estas personas. Que también puedan continuar, Señor Jesús. Que puedan perseverar en el camino, Padre Santo. Que la palabra que ha sido sembrada en sus corazones, Señor, dé fruto, Padre Santo. Dé fruto para la vida eterna, para ellos mismos, Señor, y para su entorno, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. También trae hermanos con bien, con bendición. También toma esta semana, Señor, a todos los hermanos en sus casas, Señor, en sus familias, a todos nosotros, en nuestros trabajos, en nuestras actividades. Señor, que tu nombre sea glorificado y honrado, Padre Santo. Y gracias por tu perdón, Señor Jesús. Gracias por tu perdón, Señor Jesús. Y gracias porque tú nos has dado el Consolador y el Ayudador, ese Paracletos, ese Espíritu Santo de Dios que hace posible lo imposible, Padre Santo. Queremos confiar en usted, Señor, y descansar en usted. Sí, Señor, ya delante de usted todo nuestro dolor, toda nuestra carga, Señor Jesús, ponerla todo a un lado, Señor Jesús. Ponerla en tus manos, Señor Jesús, porque tú sabes sustentarnos y tú sabes cuidarnos, Señor. No nos dejarás caer, Señor Jesús. No nos dejarás caer, Señor Jesús. Y si cayéramos, Señor, 7 veces usted nos levanta, Señor, para su honra y su gloria. Porque usted es fiel y verdadero, Señor. Y a pesar de nuestra infidelidad, usted sigue siendo fiel. Gracias, Señor, por este día. Gracias por mi hermano. Gracias por la iglesia. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.